Lo que vamos a ver en este video es cómo bajar una herramienta para poder editar, para poder analizar, para poder limpiar nuestras psicofonías. Aclaro que este video está orientado a quienes quieran empezar a hacer psicofonías y tal vez no tengan tanta experiencia con el uso de la computadora y no sepan qué programas usar. Si ya sos un experto en psicofonías, no te voy a explicar nada que no sepas. Esto es más bien algo básico, aclaro. Pero bueno, sé que mucha gente se está enganchando con el tema y probablemente esto les interese. Y también puede ser una manera, ¿por qué no?, de bajar algunos otros programas. O sea que esto también podría servir no solo para la investigación paranormal, sino para otras cosas. Lo primero que necesitamos es un editor de audio, un programa que nos permita analizar los audios, las psicofonías que vamos a obtener. Hay muchos. El que recomiendo y que me gusta y que es completamente gratuito y muy fácil de conseguir es el Audacity. Audacity, le dicen también. Para bajarlo es muy sencillo. Abrimos nuestro navegador. En este caso Google Chrome, pero puede ser el que quieras. Y nos vamos a la página ninite.com. Se escribe ninite.com. Igual después en la descripción voy a dejar este enlace. Pero recuerden, ninite.com. Bueno, acá tenemos un montón de aplicaciones gratuitas para descargarnos. De hecho, si queremos alguna la podemos bajar desde acá. Pero en la sección media, más o menos por la mitad, encontramos el Audacity. Lo seleccionamos. Si quisiéramos otro programa lo seleccionaríamos también. Una vez que terminaste con la selección, en nuestro caso el Audacity solamente, haces clic en este botón, Get Your Night. Y lo que te vas a bajar es un instalador muy chiquitito que pesa pocos kilobytes. Lo ejecutás y automáticamente debería comenzar el proceso de instalación. En mi caso, bueno, yo ya lo tengo, vamos a ejecutarlo. Yo ya lo tengo instalado, pero bueno, de paso me bajaré alguna actualización ya que estamos. Repito, nightnight.com. Elegís el programa que te quieras bajar, en este caso el Audacity. Vamos a verlo de nuevo. Ahí puse cualquier cosa. Y una vez que lo seleccionás, le das al botón Get Your Night. Bueno, ahí se lo está bajando. En mi caso lo que me va a bajar es una actualización, porque yo ya lo tenía. No se preocupen porque esté en inglés, porque Night Night se fija el idioma de tu computadora y se baja la versión, siempre que esté disponible, en tu idioma. O sea que el que se va a bajar está en español, que eso no los asuste. Ahí lo está instalando. Listo. Vamos a ejecutarlo. Ya tenemos el Audacity, en este caso actualizado, y listo para utilizarlo. Planeo hacer videos de este tipo cortitos explicando un poquito cómo usarlo y demás. Pero bueno, eso lo dejamos para el próximo. Esta sería la primera parte. Entonces, para bajarte el Audacity, te vas a ninite.com, lo seleccionás, le das Get Your Night abajo de todo. Te bajas un parchecito, le decís que lo ejecute y automáticamente luego de unos instantes se lo baja. ¿Sí? Acá lo hicimos en tiempo real para que vean que no tiene ninguna complicación. Hoy vamos a hablar un poco sobre qué aparato usar, qué dispositivo usar para grabar. Una pregunta que me hacen muy frecuentemente. Acá estamos viendo algunos ejemplos, ahora vamos a hablar en detalle de algunos. Pero lo primero que quiero decir y lo más importante es lo siguiente. Cualquier dispositivo que sea capaz de grabar audio te sirve para hacer psicofonías. Seguramente habrán escuchado algunos otros investigadores, colegas que dicen no, pero que tal micrófono, que un micrófono dinámico, que un micrófono de condensador, etc. Particularmente opino que mucho de la experiencia con psicofonías depende del investigador, del dispositivo con el que el investigador se sienta más cómodo.
Entonces cuando alguien te dice que tal micrófono es el mejor, lo que te está diciendo en realidad es que a él le funcionó mejor. Pero eso no quiere decir que si vos lo intentás necesariamente tengas que tener el mismo aparato. Cuestión de criterios. Por supuesto que estaría buenísimo tener tantos aparatos como sea posible, no digo que no, pero para empezar, cualquier dispositivo de grabación, cualquier cosa capaz de grabar audio en formato WAV, en formato MP3, lo que sea, te sirve para dar tus primeros y no tan primeros pasos en el mundo de la psicofonía. Acá estamos viendo algunas de las cosas que yo normalmente utilizo, ¿sí? Este es un grabadorcito de mano, es de los más económicos del mercado y este me ha dado excelentes resultados. Este es uno de los últimos que incorporé. Después también tenemos un smartphone, un móvil, un celular. Lo bueno de un celular que casi seguro ya tenemos uno, ¿sí? Se puede utilizar directamente el software que tiene de grabación, el que viene con el teléfono, o incluso si querés le podés bajar alguna aplicación para grabar, eso como quieras. El celular es una buena opción práctica, porque lo más probable es que ya poseamos uno, ¿sí? Después incluso puedes usar cualquier tipo de cámara. La cámara tiene la ventaja además de filmar video, y después con algún software podés separar el audio, ¿sí? Lo mismo pasaría con el teléfono, en ese caso. Una laptop. Esta es una buena opción, porque además, si tenemos instalado algún software de edición, como el Audacity que estuvimos viendo un poquitito en el capítulo anterior, podés llegar a analizar en dónde estás el audio, ¿sí? Y finalmente una computadora de escritorio. Una computadora de escritorio con un micrófono, ¿sí? Pues generalmente las notebooks suelen incorporar un micrófono, podés usar ese, o le podés conectar otro, o le podés, si querés, a casi cualquiera de estos dispositivos le podés agregar un micrófono. Pero yo creo que para empezar con el micrófono incorporado alcanza y sobra, ¿sí? Después son cosas que se pueden ir ampliando con el tiempo, eso como vos prefieras. Pero para grabar psicofonía, cualquier cosa que sea capaz de grabar audio en formato WAV para después analizarlo, te sirve. No necesitas un grabador especial, no necesitas un aparato especial para grabar psicofonías. Eso desde ya. Entonces, con el programa de edición que estuvimos viendo en el capítulo anterior y con algo que grabe, ya podés empezar. Probablemente le puedas agregar algunas cosas, le puedas agregar alguna portadora, alguna cámara anecoica, cosas que vamos a ir viendo en sucesivos capítulos de este curso, ¿sí? Grabador de mano, celular, cámara, laptop y PC de escritorio. Acá vemos ejemplos concretos de dispositivos que te sirven para grabar tus psicofonías. Lo que estamos viendo en pantalla son prototipos caseros de lo que se conocen como cámaras anecoicas. ¿Qué es una cámara anecoica? Una cámara anecoica es un recipiente, aunque también podría ser una habitación, en la cual se la ha forrado, tanto interna como externamente, con determinados materiales que son, en teoría, capaces de absorber el sonido. Algunos las llaman cajas sordas, también por esta misma razón. Se supone que en el interior de estos recipientes los sonidos que están en el exterior son suprimidos en su totalidad o en el mejor de los casos casi en su totalidad. ¿Para qué sirve esto? Muchas veces cuando intentamos grabar una psicofonía podemos llegar a captar algún sonido lejano, alguna voz de un vecino, de una persona que pase lejos, que nosotros no escuchamos con nuestro oído, pero nuestro grabador, que es mucho más sensible, sí. La misión de estas cámaras es aislar acústicamente tanto como sea posible todos los sonidos del exterior para asegurarnos que si captamos un EVP, una psicofonía, esa psicofonía haya sido causada dentro del área del grabador o por lo menos dentro del área de la cámara anecoica. No se sabe muy bien si este fenómeno se produce en el grabador, si este fenómeno se produce en el micrófono, si se produce en ambos. Pero lo que logramos con una cámara anecoica es, además de obtener psicofonías más limpias, menos libres de ruido y de interferencias, descartar lo que se llaman, como decíamos antes, falsos positivos, es decir, voces o sonidos que alguien genere externamente, ¿sí? Involuntariamente, y podamos confundirlos con una inclusión psicofónica. Hay muchas maneras de fabricar una cámara anecoica. Yo generalmente utilizo materiales como madera, metal, plástico, ¿sí? Un frasco lo puedes usar como cámara anecoica si querés.
lo podés forrar con algo. Trapos, una especie de cámara anecoica muy sencilla sería envolver con algún trapo, una remera, con algo de algodón, el grabador, y de esa manera estaríamos atenuando, al menos parcialmente, cualquier sonido, cualquier sonido que se produzca involuntariamente y que después podríamos confundir con una psicofonía. ¿Es necesario, en rigor de la verdad, usar una cámara anecoica? No. Algunos sostienen que hay psicofonías que se captan modulando o modificando sonidos que se generan normalmente. Algunos llaman a esto psicofonías por absorción. Eh, entonces, de alguna manera, si fabricamos una cámara anecoica, estaríamos privándonos de la posibilidad de captar ese tipo de psicofonías. Para mí la solución es hacer una cámara anecoica relativamente o semi-anecoica, ¿sí? Que tampoco sea 100% aislante del sonido, de manera de combinar lo mejor de ambos mundos. Es por eso que experimento con distintos materiales, he experimentado con telgopor, con metal, con madera. Lo que mejor, con caucho, lo que mejor resultado anecoico me dio es la combinación de madera y un aislante térmico, que es esa cosa, que es esa cosa metalizada que se ve en todos los aparatos, ¿sí? Además esto genera un efecto jaula de Faraday, que en algún momento vamos a hablar también, pero que digamos mejora la calidad de las psicofonías, o por lo menos reduce la posibilidad de falsos positivos. Es decir, ¿a qué nos referimos cuando decimos un falso positivo? A captar algún sonido que no sea una psicofonía, pero que nosotros podamos interpretar con una psicofonía. Entonces, con el uso de una de estas cajas, en gran medida minimizamos esa posibilidad. Eh, Repito, se puede fabricar con casi cualquier cosa, una cámara anecoica, ¿sí? Con una caja de herramientas, con un frasco, con una caja, con una cajita de madera. La puedes usar así, como una caja sin hacerle nada, ya te sirve. Y si le podés agregar alguna porción de caucho, algún poquito de madera o algún material aislante del sonido, obviamente mejoraría su eficiencia. ¿Sí? Entonces, ¿es necesario usar una cámara anecoica? No. ¿Recomendable? Yo digo que sí. Yo digo que es absolutamente recomendable. Sobre todo para evitar captar sonidos que no sean psicofonías y que después interpretemos como psicofonías. Nada, la idea de este video era mostrarles un poquitito algunas de mis cajas cámara anecoica prototipo, ¿sí? Que fui fabricando con el tiempo. Algunas dan mejor resultado que otras, dan distintos resultados, como para que se inspiren y puedan construir algo parecido. Realmente no es difícil, se puede hacer con casi cualquier cosa. Y en este caso vamos a hablar de algo llamado las portadoras, ¿sí? En general, y específicamente de algo conocido como el white noise, el ruido blanco. Primero que nada, es necesario utilizar sí o sí una de estas portadoras, una de estas señales. En rigor de la verdad, no. De hecho, son muchos los transcomunicadores, investigadores que no utilizan ninguna clase de portadora. Simplemente lo que hacen es grabar el silencio absoluto. Y en realidad lo que graban es el ruido ambiente, que podríamos decir que actúa como una especie de portadora. ¿Qué es una portadora? Una portadora es un sonido generalmente constante, ¿sí? De nivel bajo, que sirve técnicamente para que los espíritus, los fantasmas, lo que sea que responde a estas psicofonías, manipulen, ¿sí? Modulen, para de esa manera formar sus mensajes. El equivalente sería a darle un pedacito de plastilina a un niño, ¿sí? Darle algo, una masa, y el niño le imprime una forma y nos lo devuelve, ¿sí? Muchos sostienen que estas entidades para manifestarse necesitan algo de energía, necesitan algo en donde plasmar, y ahí es donde entran las portadoras. Portadoras hay muchas, no vamos a entrar en el detalle de cuál es mejor que otra, porque en mi opinión eso depende pura y exclusivamente de cada uno de los experimentadores. Sin embargo, la portadora más común es la conocida como white noise o ruido blanco. Hay bastantes formas para obtener ruido blanco, se pueden usar aplicaciones, se puede obtener con algunos aparatos, etc. Lo que vamos a ver a continuación es, y a escuchar un poquitito, distintas maneras de generar ruido blanco, ¿sí? O algo parecido al ruido blanco, con cosas que mayormente podemos encontrar en cualquier casa, en cualquier hogar. La función de esta portadora, además de servir como
como base, como piso, como para que estas entidades manipulen, también tiene un efecto acústico de insonorización, es decir, el ruido blanco lo que hace también es que los sonidos provenientes de fuera de la habitación, por ejemplo, no se escuchen tan fuerte. Y eso ayuda al momento de analizar las psicofonías. ¿Por qué? Porque descartamos cualquier voz de un vecino, cualquier aparato lejano que capaz que nosotros no lo escuchamos, pero como nuestro dispositivo de grabación, nuestro grabador es más sensible, tal vez sí. Y otra de las funciones que cumple esta portadora, por lo cual es recomendable, muchas grabadoras cuando no graban nada, cuando hay silencio, lo que hacen es desactivar sus circuitos de grabación. Esto es para evitar precisamente ruidos, interferencias. Entonces, al ponerle una base, al ponerle un ruido constante de nivel bajo, lo que estamos logrando es que el grabador esté siempre atento, que el grabador esté escuchando siempre. Repito, algunos transcomunicadores no usan portadoras, ¿sí? Se puede usar casi cualquier ruido como portadora. Sin embargo, las portadoras más clásicas son las que tienen que ver con el ruido blanco. Y esas son en las que nos vamos a centrar, al menos por ahora, ¿sí? Otra cosa también que es importante, que no me quiero olvidar de decirles, estas portadoras se pueden generar en tiempo real, se pueden utilizar así en el momento y grabar, o pueden estar previamente grabadas en algún dispositivo, en algún reproductor MP3, en algún celular, reproducirlas y grabarlas. El efecto es exactamente el mismo. De hecho, en la descripción de este video hay un enlace con las portadoras que vamos a ver ahora. ¿Sí? Un compiladito de pequeñas portadoras, como para que si no pueden obtener una, si no tienen esa posibilidad, por lo menos puedan usar esas, reproduciéndolas con algún dispositivo MP3, con lo que tengan. En este caso va a ser en formato MP3. Pero bueno, con un programa se le puede cambiar el formato, etcétera. Bueno, entonces lo que vamos a hacer ahora es saber y a escuchar distintas maneras de generar ruido blanco con cosas que seguramente tenemos a mano en nuestra propia casa. Bueno, vamos a escucharlo. En este video vamos a hablar un poco sobre objetos, símbolos o representaciones de protección religiosa que a menudo suelo incorporar en mis experimentos y en mis aparatos. Y esto se debe a principalmente dos razones. La primera es que
Algunas teorías sostienen que estas entidades incorpóreas desencarnadas se sienten atraídas por estos símbolos. Entonces, mi teoría es que si utilizo alguno de estos símbolos en mis aparatos, en mis experimentos, existe la posibilidad aún mayor de que alguna de estas entidades se manifieste simplemente por sentirse atraída a ellos. Esa es la primera razón. Y la segunda razón es también una manera de protegerme, o por lo menos de sentirme protegido. Esta es una pregunta que me hacen muchas veces. ¿Cómo haces para cuidarte, para protegerte, que no se te quede nada pegado, entre comillas? Una forma de hacerlo, para mí al menos, muy efectiva, es recurriendo a alguno de estos objetos. Particularmente me gusta mucho usar cruces, ¿sí? Cruces de maderas, me gusta mucho también la medalla de San Benito, aunque también suelo utilizar algunos símbolos de otras religiones, no es que solamente me baso en una religión en particular. Eh, yo creo que estos símbolos funcionan en la medida de que nosotros tengamos fe, en la medida que nosotros creamos en que estos objetos, estos artefactos sirven para, de alguna manera, protegernos. De nada sirve tener algo si pensás que no está causando ningún efecto y que no te está protegiendo de ninguna manera. Entonces mi consejo para, de alguna manera, sentirnos protegidos y para, de alguna manera, preservarnos a nivel espiritual, a nivel místico, como le quieran decir, primero, evitar la sugestión. Nunca te vayas a dormir inmediatamente después de hacer algún experimento, de hacer algo que tenga que ver con el mundo de estas entidades, alguna psicofonía o lo que fuese. Te ves una película, escuchás algo de música, tratás de distraerte, tratar de no obsesionarse. Yo creo que acá el riesgo es que de alguna manera vos te obsesiones y capaz que haces una psicofonía y escuchás una voz, nada, terminaste y al ratito escuchás un ruidito, que puede ser un ruidito cualquiera, y vos decís, no, puede ser una entidad que se quedó acá y demás. Entonces, para no obsesionarse, una es no irse inmediatamente, no irse a dormir inmediatamente, por ejemplo, ¿no? Después de haber hecho alguno de estos experimentos. Y estos dispositivos de alguna manera te sirven para, por lo menos para tener más confianza, por lo menos para tener más fe, y pues, son usados desde hace muchísimo tiempo por diferentes culturas con este mismo fin, con el fin de protegerse, de ahuyentar entidades negativas, como le queramos decir. Entonces no me parece una mala idea para nada disponer de alguno de ellos, tener alguno de ellos, sea una cruz, una estrella de David, un lo que sea, pero que a vos te represente de alguna manera una cierta seguridad, una cierta tranquilidad ante alguna entidad negativa. Para mí no hay algún dispositivo que funcione mejor que otro, para todo el mundo, simplemente alguno que te sientas atraído. Si no sos una persona muy religiosa, tampoco veo por qué no usar alguno, ¿sí? Alguno que te guste y demás, tenerlo ahí. Siempre teniendo confianza, siempre teniendo mentalidad positiva y demás. Y bueno, es una forma de protegerte principalmente y de sentirte un poquitito más protegido, sobre todo cuando estás haciendo este tipo de experimentos. Repito, utilizamos estos, o recomiendo utilizar estos objetos, estos símbolos por dos razones. Primero, se comenta, se rumorea, se cree que las entidades se sienten atraídas por ellos, ¿sí? Y segundo, también es una manera de sentirte vos y estar, porque no, protegido ante cualquier entidad negativa, cualquier entidad oscura, como lo quieras llamar. No quiero mencionar la palabra demonio, ¿sí? Pero bueno, esa sería una forma. Hay que entender que nos estamos metiendo con fuerzas que no entendemos, estamos investigando cosas que no sabemos del todo, es más lo que no se sabe de lo que se sabe de esto. Y algo de protección, algo de precaución, no creo que sea malo. Es más, supongo que es bueno. Y en este capítulo vamos a hablar de estimuladores, catalizadores, potenciadores, una serie de ítems que muchos investigadores, entre los cuales me incluyo, consideran que de alguna manera favorecen, de alguna manera mejoran el proceso de transcomunicación. Nada de esto está probado a ciencia cierta, ¿sí? Son más bien especulaciones, cuestiones que salen de la experiencia propia de cada experimentador, pero se supone que estos ítems, entre otros, son capaces de, al menos en teoría,
de por lo menos, digamos, maximizar la posibilidad de que las psicofonías, el proceso de transcomunicación, surja de manera más fluida, más clara o más frecuente. Yo generalmente combino este tipo de elementos en los aparatos, en las cajas que fabrico, sí, pero se los voy a tratar de mostrar por separado y por supuesto que no son los únicos. El primero, bomba generadora de campos electromagnéticos, ¿sí? Este es un aparato de fabricación casera que lo que hace es generar, ¿sí?, campos electromagnéticos de potencia relativa, y se supone que las entidades se cargan, se nutren, se alimentan de la energía que este aparato genera y de esa manera pueden manifestarse y plasmar sus mensajes en las grabaciones. Eso es por lo menos lo que dice la teoría. O sea que el primero de los estimuladores es el generador de campos electromagnéticos, también conocido como EM Pump, bomba generadora de campos electromagnéticos. El segundo que utilizo muy frecuentemente es el cristal de cuarzo, ¿sí? En este caso es un pedazo de cuarzo en bruto, puede ser con otra forma, con otro tamaño y demás. El cuarzo tiene propiedades piezoeléctricas, ¿sí? Genera electricidad cuando le aplicamos calor y presión y demás. Y muchos investigadores sostienen que el cuarzo se carga de alguna manera con algún tipo de energía, podríamos decirle, y que eso también estimula, llama o permite que la transcomunicación fluya mejor. El tercer aparato es, o el tercer dispositivo es luz LED, intermitente, fija, ¿sí? Puede ser blanca, de colores, generalmente me gusta utilizar LEDs azules, ¿sí? Hay teorías que dicen que dependiendo de la iluminación, depende no solo el tipo, no solo la cantidad de mensajes obtenidos, sino que hasta el tono, o qué sé yo. Algunos especulan que cuando el espectro de luz es más bajo, es decir, tendiente a rojo o infrarrojo, los mensajes son más agresivos, y cuando la luz es de una frecuencia más alta, los mensajes son más amistosos. Esas son teorías también. Y después, símbolos religiosos, ¿sí? En este caso, una cruz de madera con una medalla de San Benito que uso casi siempre. En el video anterior hablamos un poquitito del por qué usaba símbolos de protección religiosa, pero una de las razones era porque algunas entidades se sentirían atraídas por ellos. Siempre estamos hablando en teoría. Acá un ejemplo, ¿sí? De una cámara anecoica. Y fíjense que acá trato de combinar un poquitito cristales de cuarzo, campos electromagnéticos, iluminación LED y símbolos religiosos, en este caso una medalla de San Benito. Es como que trato de en los aparatos poner, utilizar estos elementos o algunos de estos elementos. ¿Sí? Repetimos, campos electromagnéticos, cristal de cuarzo, iluminación LED de color, blanca, ultravioleta, infrarroja, la que prefieran, y algún símbolo religioso, ¿sí? Perteneciente a cualquier religión.